está usted, don Rafael? Decía que usted es el presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Escuchamos una intervención suya el día sábado respecto de qué habría pasado si no se solucionaba, si no se subsanaba el gran problema de la crisis nacional ese famoso domingo. Usted le dijo al periodista que tenía información en el sentido que el presidente de la Asamblea, César Litardo, iba a proponer en la sesión del día lunes que se aplique el artículo 130 de la Constitución, artículo que prevé la posibilidad de destituir al presidente de la República en casos de conmoción nacional, y está clarísimo en el numeral 2, por grave crisis política, conmoción interna. ¿Era efectivamente esto así? Lógicamente acompañado de dar de baja las medidas que causaron la crisis. ¿Aló? Sí, ¿le escuchó la pregunta? Sí, escuché. Mira, gracias a todo pueblo ecuatoriano, aunque a veces nuestras opiniones, mucha gente piensa o acusa a veces que nosotros somos responsables de esa acción, ese plan. Pero no es que nosotros debemos informar solo eso. Ecuador sabe, los asambleístas saben que si el día domingo no lograba todos los movilizados, sean indígenas o no en el Ecuador, ya iban a aplicar, ya estaban convocados. No es que no sabe nadie, el Ecuador sabe, lo único que no quieren decir la verdad de lo que iba a pasar el lunes. Esa no es una información presunta o una idea no concreta. Eso sabe, yo lo dije en la televisión, eso es así, afirmativo. En ese sentido, creo que las instancias pertinentes, las autoridades competentes deben investigar, no seguir solamente preguntando a los líderes indígenas, sino deben todo el mundo saber y conocen que ese día, sábado, había ese planteamiento, y yo nuevamente reitero, Ecuador públicamente sabía, no era ningún secreto, así es que nadie puede decir solamente opiniones de los dirigentes del movimiento indígena dicen así. No, el Ecuador sabe, los asambleístas saben lo que estaban haciendo. Esa es voz oficial del presidente que a nosotros nos llamó, a mí como presidente del Parlamento llamó, y también conocía al presidente de la CONAIE que hice hablar. Eso no es una suposición, es verídica, es verdad. Así las cosas. Si quieren saber más, las autoridades competentes deben investigar y no seguir solamente preguntándose, ay Dios mío, esos son también conspiradores del movimiento indígena. Nosotros hemos aclarado hasta la saciedad y seguiremos diciendo la verdad y que quiénes eran los que manejaban. En ese sentido, ratifico las declaraciones hechas en el programa de Carlos Vera, así como también en Teleamazonas. En ese sentido, nosotros hemos dicho la verdad para el conocimiento del país si en verdad no conocen. Es decir, señor Pandam, ¿usted considera que más bien la clase política un poco se montó sobre las protestas para calcular que el día lunes podían haber llegado a aplicar el artículo 130? Que habrían, digámoslo así, sacado provecho de las protestas para apuntar a la destitución del presidente de la República? Yo creo que no podemos decir nosotros así planificado, pero los actores, los interesados, que siempre han venido, o sea, queriendo pescar agua revuelto. Yo creo que la movilización nacional fue organizado para contrarrestar en rechazo del decreto 883 sobre medidas económicas que afecta a los que más nunca han tenido acceso económico, pero el presidente decía necesita plata, pero nosotros también habíamos dicho si necesitaba plata, ¿por qué perdonaron más de 4.000 millones, 4.500 mil millones que perdonaron las deudas de los banqueros, también empresarios? También, ¿por qué no cobran los 70.000 millones por producto de corrupción? ¿Y por qué necesariamente el pueblo tiene que pagar siempre
medidas que el gobierno de turno toma. En ese sentido, fue específicamente rechazo, pero como los que manejan quieren ocultar que sean devolver el dinero de la corrupción desde el exterior, han dicho, todo el mundo sabe, ustedes también como medio de comunicación saben, quienes desde Bélgica están manejando, quienes desde la Asamblea Nacional manejan. No es que nosotros tengamos que decir asuntos que los ecuatorianos, por temor no sé a qué, no dicen. Entonces, yo quiero ratificar que movilización nacional no necesariamente se planificó para votar presidente, pero los actores interesados desde el gobierno anterior trataron de manejar y movilizar hasta tenían planes de votar presidente. Eso lo he dicho y saben, investiguen por favor, los medios de comunicación no solamente pidan opinión del movimiento indígena, sino pidan Asamblea Nacional para que los asambleístas o presidente César Litardo diga lo que tenía hecho plan. Y eso no es secreto, el Ecuador sabe, las autoridades competentes saben, presidente Lenín Moreno sabe y los demás equipo de él sabe, no es secreto, ratifico, Ecuador sabe. Señor Pandán, buenos días, Luisa Delgadillo le saluda. No obstante, el país fue testigo, porque así lo recogieron las imágenes de televisión en las intervenciones del señor Vargas como presidente de la CONAIE, instantes en donde él hizo un llamado público a las Fuerzas Armadas pidiéndole que le retiren el apoyo al presidente Moreno, pero lo que usted está diciendo es otra cosa, que nunca quisieron romper el orden democrático, pero el presidente de la CONAIE, Vargas, lo dijo públicamente y así lo recogieron las cámaras de televisión, el país lo vio. Entonces, si eso no es querer romper el orden constituido, ¿qué es? Mira, no solamente nosotros respetamos la persona que haya pronunciado, es responsable de sus actos. Nosotros no podemos pagar, Rafael Pandán no puede pagar, ni el señor Vargas, ni cualquier líder político del país, por mis errores puedan pagar. Cada uno, por sus acciones, por los actos, hechos que haya pronunciado, él es la persona que tiene que responder. Yo no puedo responder lo que dijo o no dijo señor Vargas. En ese sentido, yo puedo actuar bajo mi responsabilidad todas las cosas que he dicho al país, pero si eso no creen y creen que es ningún líder puede ser sus acciones, no podemos asumir todos que no hemos estado involucrados. En ese sentido, nuestras acciones son públicas. Lo que yo he hecho es llamar a la unidad, a la paz interna, porque si no podemos seguir instigando, agitando al pueblo para conducir hacia un camino sin salida. ¿Quiere decir entonces, señor Pandán, que usted y la facción de su movimiento respetable del sector indígena no se siente representado por el señor Vargas en virtud de lo que dijo, ya que usted señala que él será responsable de sus actos? Nosotros no estamos diciendo ese término que no nos representa. Dentro del movimiento indígena no existe fracción. Son opiniones, cada persona en momentos de su acción pueden pronunciar, así como los partidos líderes políticos del Ecuador son responsables de esa crisis política del país. No significa eso que no nos representa. Por supuesto que elegimos, pero las acciones de las personas, autoridades que elegimos, no podemos ser nosotros responsables. Él será responsable, autoridad o no. Nosotros bajo ningún concepto podemos decir que él no representa. Hemos elegido. Los errores que pueden cometer los líderes, autoridades indígenas tanto del país, son responsables exclusivas de eso. En ese sentido, yo no soy la persona que debo calificar si nos representa o no representa. Él es presidente de la CONAIE, elegido por el Congreso de las Nacionalidades. Y si él ha cometido el pueblo soberano así como eligió, tiene que observar, sancionar, juzgarlo, así como pueden hacer las autoridades del país. Eso es lo que puedo decir. Bajo ningún concepto podemos manejar si nos representa o no representa, porque esos son criterios perversos que, lejos de buscar la unidad, lejos de buscar juntos la paz, nosotros no podemos criticarnos, acusarnos sin tenerlo prueba. En ese sentido, también sugerimos que el Ecuador maneje términos, no terrorismo, no subversión. En esas palabras, en vez de unirnos, afecta, puede herir
susceptibilidades de cada persona, cada ecuatoriano. En ese sentido, nosotros no utilizamos esa palabra, nos representan o no nos representan. Señor... Acciones, errores deben ser juzgados de acuerdo a lo que establecen normas internas y normas constitucionales de la ley del Ecuador. Señor Pandam, ustedes tienen proyectado reuniones, discusiones para presentar nombres de precandidatos posiblemente a la presidencia de la República que tengan su origen en las organizaciones de las comunidades y las nacionalidades? Esa facultad deciden en su organización de manera orgánica, pero quiero decirlo con claridad. Las naciones indígenas del Ecuador y otros actores sociales que deben decidir quién va a representar al Ecuador, no movimiento indígena. Si planteamos ser presidente del Ecuador, nosotros tenemos que tener que los movimientos o partidos políticos propongan nombre de las personas. No puedo yo decir sí, desde la conferencia, desde la CONE, autoproclamar lejos antes de que tome decisiones las bases, porque ellos son los que van a votar. Por lo tanto, no descartamos si el pueblo ecuatoriano, si las naciones indígenas y a través de Pachacutic, porque Pachacutic es una instancia política que define los nombres quienes van a participar. En ese sentido, mientras no existe eso, yo no puedo decir sí, estos son nuestros candidatos, porque esa es instancia correspondiente, pertinente, instancia política competente que definirá. Si así definen, con todo gusto, a quien el pueblo quiere que represente, apoyaremos, así como hemos hecho toda la vida en el Ecuador como un deber ecuatoriano. Entonces, eso quiero dejar claro, que la CONE no dirá yo soy, esto es candidato. Pachacutic, a través de Pachacutic, las nacionalidades y otros sectores sociales presentarán, dirán. Si el movimiento indígena tiene que presentar candidato, si esa es decisión orgánica, lo haremos con toda transparencia, con toda claridad, no por interés, conveniencias, decir, no, este es candidato al movimiento indígena. Presentaremos, si así decide Pachacutic, presentaremos un candidato para todos los ecuatorianos, así como hemos apoyado. Eso es lo que debo manifestar públicamente. Bien, la última consulta, señor Pandam. Usted manifiesta pues que era una especie de secreto a voces o que todos sabíamos que había la intención del presidente de la Asamblea, César Litardo, de aplicar el día lunes los procedimientos legales y constitucionales para que mediante el artículo 130 de la Constitución sea destituido, sea cesado el presidente de la República. La pregunta es, ¿y usted, como Rafael Pandam, representando a sus comunidades, por qué no presenta un escrito a la Fiscalía, ya que no han actuado de oficio, para que se investigue lo que usted pide que sea investigado? Yo no solo, Rafael Pandam tiene esa obligación. El Ecuador sabe, el presidente debe saber y los ecuatorianos deben saber, porque no es posible solamente lavar las manos, decir, ese es, dice Rafael Pandam, sino he dicho por bienestar del Ecuador, por la tranquilidad y la paz interna del Ecuador, porque si no sucede eso, votaban presidente. Yo quiero preguntar a usted, a los ecuatorianos, ¿quién iba a asumir la presidencia? Si el que asumía convocaba elecciones anticipadas, ¿quién era candidato? ¿Acaso entonces hoy solo queremos culpar al que opina, al que dice la verdad? No iba a venir como candidato. ¿No están luchando o acaso no conocen que están luchando los partidarios de Pachacutic o Correísmo? ¿Acaso no están pensando luchando permanentemente el retorno del expresidente, quien dejó saqueando el Ecuador y nadie ha podido cobrar? Nadie ha dicho, ¿acaso no quieren traer eso? ¿Quién es ciego? ¿Quién es sordo? Usted y los medios de comunicación y el país conoce que ese es lo que auspicia, eso es lo que quieren hacer, no está arreglado. Permanentemente siguen luchando, siguen trabajando eso. En ese sentido, yo quiero dejar que no soy yo solamente. Cuando yo crea pertinente, puedo hacer sin miedo, temor a nadie. En ese sentido, quiero que sepan que no solamente es mi deber, obligación de los ecuatorianos, que todo el mundo puede decir. En ese sentido, yo estoy analizando. Si siguen diciendo cosas, no renunciamos al derecho de oportunamente presentar
ese trámite que usted acaba de decir. Gracias. Nosotros no renunciamos ese derecho de hacerlo cuando sea necesario por el bienestar del país, no por intereses de los dirigentes del movimiento indígena, sino por bienestar del Ecuador, porque todo el mundo decía que queremos diálogo, queremos tranquilidad, queremos paz. Entonces hemos hecho ahora, hagamos todos ecuatorianos, no solamente sigamos preguntando, sigamos investigando, pero diciendo la verdad para hacer justicia en este país.